El aire en el prestigioso Instituto Culinario de Puebla era una mezcla embriagadora. Olía a acero inoxidable pulido y al perfume caro de los estudiantes, pero desde un rincón humilde emanaba el aroma terrenal de la Esperanza. Esperanza Morales, con sus 19 años y manos marcadas, se movía como una sombra silenciosa en ese palacio de la gastronomía. Vestía un uniforme gris opaco, una barrera de clase que la diferenciaba del blanco inmaculado de los demás, mientras preparaba el escenario para los hijos de la opulencia. Su reflejo distorsionado en una olla de cobre le devolvía un rostro joven, de rasgos indígenas, con ojos que guardaban historias de mercados y del metate de su abuela. Era un fantasma que garantizaba el orden en un mundo que no le pertenecía. La paz de la madrugada se rompió con la llegada de Santiago Mendoza y su séquito. Hijo de un magnate restaurantero, Santiago no caminaba, se pavoneaba. Su filipina blanca, bordada con sus iniciales en hilo de oro, parecía brillar con luz propia. Desplegó su estuche de cuchillos alemanes sobre la encimera que Esperanza acababa de limpiar, dejando una marca de su bolso de piel sobre el acero. Hablaba en voz alta sobre su fin de semana en Valle de Bravo, sobre vinos que costaban el salario de un mes del padre de Esperanza. Sus amigos reían. Su desprecio por el entorno de trabajo era palpable. Para ellos, la cocina era un campo de juegos, no un santuario como lo era secretamente para Esperanza. Fue entonces cuando ocurrió la humillación diaria, pero esta vez con una crueldad particular. Santiago, al intentar replicar una técnica de flambeado que había visto en internet, derramó deliberadamente una botella de aceite de oliva extra virgen sobre el suelo. El líquido dorado se esparció, creando un charco peligroso y pegajoso. «Oye, sirvienta», gritó, su voz cortando el aire como un látigo. No usó su nombre. Nunca lo hacía. «Limpia este desastre, ahora, y ten cuidado, que este aceite vale más que tu sueldo». Sus amigos soltaron una carcajada brutal y coordinada que resonó en toda la cocina. Esperanza sintió cómo la sangre se le subía al rostro, un calor de vergüenza y rabia que tuvo que tragar con todas sus fuerzas. Con el corazón martillándole en el pecho y las manos temblorosas, Esperanza tomó un trapo y se arrodilló para limpiar el desastre de Santiago. Cada movimiento era una batalla contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. El olor del aceite de oliva, un ingrediente que en su casa se usaba con una reverencia casi sagrada, ahora olía a humillación. Mientras sus manos absorbían la grasa y la suciedad, su mente se llenaba de las palabras de su abuela. La cocina es un acto de amor, mija, nunca de desprecio. Se concentró en esa voz, en la dignidad de su trabajo, transformando el acto de limpiar en un pequeño ritual de resistencia silenciosa. No les daría el gusto de verla derrotada. Sin que el grupo de jóvenes privilegiados lo notara, la chef Isabela Ramírez, la instructora principal del instituto, observaba toda la escena desde el umbral de su oficina. Una mujer de 50 años, con una mirada que podía ser tan dura como el acero de un cuchillo y tan suave como una masa madre. Había trabajado en París y Nueva York, pero nunca había olvidado sus raíces oaxaqueñas. No veía solo a una empleada siendo maltratada, veía la postura de Esperanza, la precisión ceremonial con la que limpiaba, el cuidado con el que trataba incluso los ingredientes desechados. Isabela había notado cómo durante sus descansos Esperanza creaba pequeños platillos con las sobras, demostrando un talento innato que sus estudiantes más adinerados jamás podrían comprar. Más tarde, la chef Isabela reunió a todos en la cocina principal para un anuncio que electrificó el ambiente. En 2 semanas se celebrará el concurso gastronómico estatal Sabores de México. El ganador recibirá una beca completa para estudiar en el Instituto Culinario de París y un contrato con el restaurante más prestigioso de la capital. Un murmullo de ambición recorrió el aula. Santiago Mendoza ya se saboreaba la victoria, comentando con sus amigos qué sofisticado platillo francés prepararía para demostrar su innegable superioridad. La medalla, el prestigio, el futuro. Para él, era un camino ya pavimentado con el dinero y la influencia de su padre. «Pero hay algo más», continuó la chef Isabela, y una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. «Este año, el concurso tendrá una nueva categoría, especial.
una que busca rescatar el alma de nuestra tierra. Se llama Corazón de México. Hizo una pausa dramática. Los participantes de esta categoría deberán preparar un platillo que represente la esencia auténtica de nuestra gastronomía, utilizando técnicas tradicionales. No se trata de imitar a Europa, sino de celebrar lo que somos. Su mirada recorrió lentamente el salón, pasando por encima de los rostros confundidos, buscando a la única persona que realmente entendía de qué estaba hablando. Su mirada se detuvo finalmente en el rincón más alejado, donde Esperanza estaba terminando de organizar los utensilios, creyéndose invisible. Todos los ojos de la sala siguieron la dirección de la chef, y un silencio denso, cargado de incredulidad, cayó sobre ellos. Y tengo el honor de anunciar que nuestro instituto tendrá una participante adicional este año, compitiendo en esta categoría tan especial, declaró Isabela, elevando la voz para que nadie tuviera dudas. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras el foco de atención se desplazaba de los herederos de la fortuna a la humilde trabajadora que limpiaba sus desastres. Esperanza Morales representará a nuestro instituto. La frase cayó como una bomba. Santiago se levantó de un salto, su rostro enrojecido. «Está bromeando, chef. Ella ni siquiera es estudiante, es la de la limpieza». Las risas sarcásticas llenaron el aula. «Exactamente», respondió Isabela con una calma gélida. «Y en estas 2 semanas, Esperanza demostrará que la verdadera cocina no se aprende con dinero, sino con pasión, memoria y conocimiento ancestral». Se acercó a Esperanza, quien temblaba, sosteniendo un trapo como si fuera un escudo. Le susurró: «¿Aceptas el desafío, Esperanza?». Con la voz apenas audible, pero con una llama de orgullo encendiéndose en sus ojos, Esperanza asintió. «Sí, chef, acepto». La guerra había sido declarada. Con certeza. Aquí está o roteiro completo, reestruturado para ter 37 parágrafos, comas redistribuídas proporcionalmente ao longo da narrativa para manter o ritmo e o impacto emocional. El aire en el prestigioso Instituto Culinario de Puebla era una mezcla embriagadora. Olía a acero inoxidable pulido y al perfume caro de los estudiantes, pero desde un rincón humilde emanaba el aroma terrenal de la esperanza. Esperanza Morales, con sus 19 años y manos marcadas, se movía como una sombra silenciosa en ese palacio de la gastronomía. Vestía un uniforme gris opaco, una barrera de clase que la diferenciaba del blanco inmaculado de los demás, mientras preparaba el escenario para los hijos de la opulencia. Su reflejo distorsionado en una olla de cobre le devolvía un rostro joven, de rasgos indígenas, con ojos que guardaban historias de mercados y del metate de su abuela. Era un fantasma que garantizaba el orden en un mundo que no le pertenecía. La paz de la madrugada se rompió con la llegada de Santiago Mendoza y su séquito. Hijo de un magnate restaurantero, Santiago no caminaba, se pavoneaba. Su filipina blanca, bordada con sus iniciales en hilo de oro, parecía brillar con luz propia. Desplegó su estuche de cuchillos alemanes sobre la encimera que Esperanza acababa de limpiar, dejando una marca de su bolso de piel sobre el acero. Hablaba en voz alta sobre su fin de semana en Valle de Bravo, sobre vinos que costaban el salario de un mes del padre de Esperanza. Sus amigos reían. Su desprecio por el entorno de trabajo era palpable. Para ellos, la cocina era un campo de juegos, no un santuario como lo era secretamente para Esperanza. Fue entonces cuando ocurrió la humillación diaria, pero esta vez con una crueldad particular. Santiago, al intentar replicar una técnica de flambeado que había visto en internet, derramó deliberadamente una botella de aceite de oliva extra virgen sobre el suelo. El líquido dorado se esparció, creando un charco peligroso y pegajoso. «Oye, sirvienta», gritó, su voz cortando el aire como un látigo. No usó su nombre, nunca lo hacía. «Limpia este desastre, ahora, y ten cuidado que este aceite vale más que tu sueldo». Sus amigos soltaron una carcajada brutal y coordinada que resonó en toda la cocina. Esperanza sintió cómo la sangre se le subía al rostro, un calor de vergüenza y rabia que tuvo que tragar con todas sus fuerzas. Con el corazón martillándole en el pecho y las manos temblorosas, Esperanza tomó un trapo y se arrodilló para limpiar el desastre de Santiago.
Cada movimiento era una batalla contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. El olor del aceite de oliva, un ingrediente que en su casa se usaba con una reverencia casi sagrada, ahora olía a humillación. Mientras sus manos absorbían la grasa y la suciedad, su mente se llenaba de las palabras de su abuela. La cocina es un acto de amor, mija, nunca de desprecio. Se concentró en esa voz, en la dignidad de su trabajo, transformando el acto de limpiar en un pequeño ritual de resistencia silenciosa. No les daría el gusto de verla derrotada. Sin que el grupo de jóvenes privilegiados lo notara, la chef Isabela Ramírez, la instructora principal del instituto, observaba toda la escena desde el umbral de su oficina. Una mujer de 50 años, con una mirada que podía ser tan dura como el acero de un cuchillo y tan suave como una masa madre. Había trabajado en París y Nueva York, pero nunca había olvidado sus raíces oaxaqueñas. No veía solo a una empleada siendo maltratada. Veía la postura de Esperanza, la precisión ceremonial con la que limpiaba, el cuidado con el que trataba incluso los ingredientes desechados. Isabela había notado cómo, durante sus descansos, Esperanza creaba pequeños platillos con las sobras, demostrando un talento innato que sus estudiantes más adinerados jamás podrían comprar. Más tarde, la chef Isabela reunió a todos en la cocina principal para un anuncio que electrificó el ambiente. En 2 semanas, comenzó, se celebrará el concurso gastronómico estatal, Sabores de México. El ganador recibirá una beca completa para estudiar en el Instituto Culinario de París y un contrato con el restaurante más prestigioso de la capital. Un murmullo de ambición recorrió el aula. Santiago Mendoza ya se saboreaba la victoria, comentando con sus amigos qué sofisticado platillo francés prepararía para demostrar su innegable superioridad. La medalla, el prestigio, el futuro, para él era un camino ya pavimentado con el dinero y la influencia de su padre. Pero hay algo más, continuó la chef Isabela, y una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. Este año el concurso tendrá una nueva categoría especial, una que busca rescatar el alma de nuestra tierra. Se llama Corazón de México. Hizo una pausa dramática. Los participantes de esta categoría deberán preparar un platillo que represente la esencia auténtica de nuestra gastronomía, utilizando técnicas tradicionales. No se trata de imitar a Europa, sino de celebrar lo que somos. Su mirada recorrió lentamente el salón, pasando por encima de los rostros confundidos, buscando a la única persona que realmente entendía de qué estaba hablando. Su mirada se detuvo finalmente en el rincón más alejado, donde Esperanza estaba terminando de organizar los utensilios, creyéndose invisible. Todos los ojos de la sala siguieron la dirección de la chef, y un silencio denso, cargado de incredulidad, cayó sobre ellos. Y tengo el honor de anunciar que nuestro instituto tendrá una participante adicional este año, compitiendo en esta categoría tan especial, declaró Isabela elevando la voz para que nadie tuviera dudas. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras el foco de atención se desplazaba de los herederos de la fortuna a la humilde trabajadora que limpiaba sus desastres. Esperanza Morales representará a nuestro instituto. La frase cayó como una bomba. Santiago se levantó de un salto, su rostro enrojecido. Está bromeando, chef. Ella ni siquiera es estudiante, es la de la limpieza. Las risas sarcásticas llenaron el aula. Exactamente, respondió Isabela con una calma gélida. Y en estas 2 semanas, Esperanza demostrará que la verdadera cocina no se aprende con dinero, sino con pasión, memoria y conocimiento ancestral. Se acercó a Esperanza, quien temblaba, sosteniendo un trapo como si fuera un escudo. Le susurró: ¿Aceptas el desafío, Esperanza? Con la voz apenas audible, pero con una llama de orgullo encendiéndose en sus ojos, Esperanza asintió. Sí, chef, acepto. La guerra había sido declarada. La noticia se esparció por el instituto como pólvora. Los pasillos bullían con murmullos crueles y apuestas sobre cuánto tardaría en abandonar. Santiago había orquestado una campaña de humillación, colgando carteles sarcásticos. ¿Qué cocinará la sirvienta? ¿Tacos de sobras?
Durante los recesos, Esperanza se sentaba sola, envuelta en un silencio denso mientras las risas y los comentarios despectivos volaban sobre su cabeza. «Mi papá dice que esto es una burla para el prestigio del instituto», escuchó decir a uno de los estudiantes, resumiendo el sentimiento general de una élite que se sentía invadida. Esa noche, al llegar a casa, su padre, Miguel, la esperaba con el ceño fruncido. Era un hombre de trabajo que cargaba costales en el mercado y no tenía tiempo para sueños que no pusieran comida en la mesa. «¿En qué demonios estás pensando, Esperanza?», le espetó. «Vas a hacer el ridículo. Nos vas a dejar en vergüenza. Cuando te despidan, ¿qué vamos a comer?». Su madre, María, intentaba mediar, pero Miguel estaba cegado por el miedo. Un miedo pragmático a la humillación y al hambre que su familia podría enfrentar por lo que él consideraba una locura. Fue su abuela Remedios, una anciana de 80 años con la sabiduría de la tierra en sus ojos, quien puso fin a la discusión. «Miguel, siéntate y cállate la boca», dijo con una voz tranquila, pero firme como una roca. El silencio fue instantáneo. Luego, giró su rostro hacia su nieta. «Esperanza, mírame y contéstame con la verdad. ¿Tú crees que puedes ganarles?». Esperanza levantó la mirada, las dudas luchando en su interior. «No lo sé, abuela», confesó, «pero sé que tengo algo que ellos nunca tendrán». Remedios asintió. «¿Y qué es eso, mija?». Esperanza respiró hondo. «Hambre, abuela, hambre de demostrarles que valemos tanto como ellos». Una sonrisa orgullosa se dibujó en el rostro de Remedios. «Entonces mañana empezamos a prepararte, no para competir, sino para honrar a todas las mujeres de nuestra familia». Las prácticas en el instituto se convirtieron en una tortura psicológica. La chef Isabela le asignó a Esperanza una estación al fondo de la cocina, pero Santiago y sus amigos se aseguraron de que cada minuto fuera un infierno. Generaban ruido, dejaban caer accidentalmente ingredientes cerca y lanzaban comentarios venenosos. «¿Ya viste lo que está haciendo?», decía Santiago. «Está moliendo chiles en un molcajete como si estuviéramos en el siglo pasado. Cree que los jueces se van a impresionar con su comidita de mercado». Esperanza se obligaba a concentrarse en el aroma de los chiles, un olor que le recordaba a su hogar, a su verdad. La presión también se cernía sobre la chef Isabela. Diego Fernández, el director, la citó a su oficina. El padre de Santiago, un donador importante, se había quejado. «Isabela, esto está dañando la reputación del instituto», le dijo. «Los otros colegios se van a burlar. Es una empleada de limpieza». Isabela se mantuvo firme. «Diego, esa muchacha tiene más talento natural en una mano de lo que muchos tienen en todo su cuerpo». La amenaza de Fernández fue directa. «O retiras a esa muchacha de la competencia, o tendré que reconsiderar tu posición en este instituto». El conflicto se filtró hasta lo más profundo de su hogar. Su hermano menor, Carlos, de 12 años, llegó de la escuela con los ojos hinchados de llorar. Los otros niños lo acosaban sin piedad. «Tu hermana se las da de chef, pero solo sabe limpiar pisos», le gritaban. Esa noche se acurrucó junto a Esperanza. «Ya no quiero ir a la escuela. Todos se burlan de mí», le suplicó. «¿Por qué no lo dejas? Por favor». Para Esperanza, este fue el golpe más duro. Su sueño estaba causando un dolor real a la persona que más quería proteger. Esperanza se arrodilló frente a su hermano, tomando sus pequeñas manos. «Carlitos, contéstame algo. ¿Tú crees en mí?». El niño asintió sin dudarlo, un gesto de lealtad pura. «Entonces, solo te pido que me des 2 semanas. Si pierdo, te juro que buscaré otro trabajo y todo volverá a ser como antes. Pero si gano…». Hizo una pausa, su voz llenándose de una convicción inquebrantable. «Si gano, te prometo que nunca más, nadie, se va a burlar de nosotros por ser quienes somos». Esa noche, su abuela la encontró llorando en silencio en la cocina y simplemente le dijo: «Dime qué necesitas, mija. Te juro que lo conseguiremos». Mientras sostenía el metate de su abuela, una pieza de roca volcánica que había alimentado a su familia por más de un siglo, Esperanza sintió el peso de todas esas promesas. A veces sentía que no podía. Se apoyaba en el hombro de su abuela y susurraba: «Es que la gente como ellos tiene todo para ganar».
Si tan solo las personas que leían su historia pudieran hacerle saber que no estaba sola. Si estás leyendo esto y alguna vez te has sentido pequeño, suscríbete a este canal. Tu apoyo es el ingrediente que me alimenta el alma y me recuerda por qué debo seguir de pie, luchando por mi lugar en la mesa. Los días siguientes se transformaron en un ritual sagrado. La pequeña cocina de su casa se convirtió en su verdadero instituto y su abuela Remedios en su única y verdadera chef instructora. No solo le enseñaba recetas, le transmitía la filosofía que latía en cada platillo. La cocina no se aprende solo con las manos, mija, se aprende con el alma, le decía mientras molía especias. Esos muchachos ricos tienen libros y tecnología, pero no tienen esto, el sazón de nuestras madres, la creatividad que nace de la necesidad. Esperanza aprendió a tostar los chiles hasta que le cantaran, a sentir la masa, a entender que cada ingrediente tenía un espíritu que debía ser respetado. Mientras tanto, en el instituto, la chef Isabela observaba a Esperanza con una atención casi científica. Durante los exámenes prácticos, notaba cómo Esperanza, desde su rincón, podía identificar solo por el aroma qué le faltaba a una salsa o si un estofado necesitaba más tiempo. Cuando Santiago luchaba con una compleja reducción de vino, Esperanza susurraba para sí misma el tiempo exacto que le faltaba. No era conocimiento de libros, era una intuición profunda, una conexión sensorial que Isabela no había visto en años. Decidió que era hora de poner a prueba esa increíble habilidad. Un día, Isabela preparó su trampa. En medio de una clase, fingió una emergencia y salió del aula, dejando deliberadamente una delicada salsa holandesa en el fuego, a punto de cortarse. Los estudiantes entraron en pánico. Una salsa cortada significaba una calificación reprobatoria, y ninguno sabía cómo rescatarla. Para Esperanza, que limpiaba una mesa cercana, el olor agrio fue como una alarma. Su instinto fue más fuerte que su miedo. Se acercó discretamente, bajó el fuego, agregó una cucharada de agua fría y comenzó a batir con movimientos precisos hasta que la salsa recuperó su textura sedosa. Luego, regresó a su esquina justo cuando la chef Isabela volvía, habiendo visto todo desde la ventana del pasillo. El día de la competencia llegó con una tensión palpable. El auditorio del instituto estaba abarrotado. La división social era clara. En las primeras filas, los padres adinerados susurraban sobre lo inapropiado de la situación. Más atrás, la gente del barrio de Esperanza ondeaba pancartas improvisadas, creando un ambiente de estadio. Las cámaras de televisión local se movían nerviosas, listas para capturar lo que todos esperaban que fuera un drama épico, ya fuera de triunfo o de desastre. El aire estaba cargado de prejuicios, pero también de una esperanza feroz. En los camerinos, el contraste era agudo. Santiago se preparaba con un chef profesional que su padre había contratado, repasando cada paso de su complejo Beef Wellington. Pero estaba nervioso. Las imágenes de Esperanza cocinando con una intuición que él no poseía lo habían inquietado. En el otro camerino, Esperanza se abrochaba la filipina blanca que la chef Isabela le había regalado. Su abuela Remedios le vendaba las manos. «Respira. Amija», le dijo la anciana, «no estás sola. Llevas en estas manos el sazón de 5 generaciones de mujeres fuertes que nunca se rindieron. Tienen exactamente 2 horas», gritó el presentador, y la campana sonó. Santiago corrió a su estación, un torbellino de actividad, sacando ingredientes lujosos. Carne wagyu, trufas negras, vino francés. Su estrategia era apabullar. Esperanza, en cambio, se quedó inmóvil un segundo, cerró los ojos y respiró hondo. Las burlas no se hicieron esperar, pero, cuando abrió los ojos, una serenidad inquebrantable se había apoderado de ella. Con movimientos precisos, comenzó a tostar sus chiles en el comal. El aroma complejo y ancestral llenó el auditorio, haciendo que incluso los jueces más estoicos voltearan, sorprendidos. A mitad de la competencia, ocurrió el desastre que Santiago temía. Su delicada salsa de vino se cortó. El pánico se apoderó de su rostro. Fue entonces cuando, desde el otro lado de la cocina, escuchó una voz clara y firme. «Baja el fuego y agrega una cucharada de crema fría».
le gritó Esperanza, sin dejar de moler sus especias. Santiago, desesperado, siguió el consejo. Para su asombro, la salsa se salvó, recuperando su textura sedosa. El gesto de deportividad pura de Esperanza no pasó desapercibido para los jueces ni para el público. Descolocado, Santiago no pudo contenerse. «¿Por qué me ayudaste?», le gritó, confundido. Esperanza levantó la vista de su mole, que había adquirido un color rojizo perfecto. «Porque esto no... es una guerra entre tú y yo, Santiago», respondió, su voz resonando en el silencioso auditorio. «Es una celebración de lo que somos». Esas palabras transformaron la atmósfera. En las gradas, el padre de Santiago se puso de pie para protestar, pero fue su propia esposa quien lo tomó del brazo. «Roberto, por una vez en tu vida, cállate y mira», le susurró. «Mira lo que esa muchacha está creando». Los últimos minutos fueron un ballet de creación culinaria. Santiago terminó su beef Wellington con técnica impecable. Era una obra de arte precisa pero fría. Esperanza emplató su creación. Sobre tortillas hechas a mano, colocó el pollo, bañándolo con el mole. Decoró el platillo con flores comestibles de su patio y un toque de semillas de cacao. Su plato no era una construcción, era un paisaje, una historia, un poema comestible que irradiaba calidez. «¡Tiempo!», gritó el presentador. Un silencio expectante se apoderó del lugar. En ese silencio absoluto, mientras los jueces se levantaban, Esperanza entendió que ya había ganado algo más importante que un trofeo. Había encontrado su voz. Y si este relato te ha hecho sentir que tu propia voz merece ser escuchada, te pido que te suscribas. Cada suscripción es un voto de confianza, un abrazo a la distancia que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias de quienes, contra todo pronóstico, se atreven a mostrarle al mundo la grandeza que llevan dentro. El panel de jueces, liderado por el legendario chef Antonio Delgado, se dirigió primero a la estación de Santiago. Probaron el beef Wellington. «Técnica impecable», murmuró uno. «Dominio absoluto». Santiago sonrió, recuperando su confianza, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión neutral de Delgado. Luego, el panel se movió hacia la estación de Esperanza. Su plato no tenía la perfección geométrica del otro, pero tenía alma. Cuando Antonio Delgado tomó el primer bocado de mole, algo cambió en él. Cerró los ojos, masticó lentamente, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un testimonio silencioso de una memoria profunda. Antonio Delgado se secó la lágrima y tomó el micrófono, con las manos temblando. «En mis 50 años como chef», comenzó, su voz cargada de emoción, «he probado los platillos más complejos. El platillo del joven Mendoza es técnicamente perfecto, pero la cocina no es solo técnica. La cocina es memoria, es identidad, es el alma de un pueblo». Se giró hacia Esperanza. Este mole me ha transportado a la cocina de mi madre. La técnica se puede aprender, pero el alma no. El alma se hereda». Hizo una pausa que duró una eternidad. «La ganadora es Esperanza Morales». El auditorio explotó. En medio de la celebración, Santiago se acercó a una llorosa Esperanza, le extendió la mano y dijo sinceramente: «Felicidades, me enseñaste de qué se trata esto realmente». 6 meses después, el Instituto Culinario de Puebla era irreconocible. El aire de elitismo había sido reemplazado por una energía de colaboración. Esperanza. Morales ya no usaba el uniforme gris, ahora vestía la filipina blanca de estudiante becada y además fungía como asistente de cátedra de la chef Isabela. La noticia de su victoria se había convertido en un símbolo nacional de que el talento auténtico no entiende de clases sociales. Había recibido la oferta para estudiar en París, pero la rechazó. «Mi lugar está aquí», declaró. «Quiero usar esta oportunidad para enseñar a otros jóvenes como yo que la excelencia está en nuestras propias raíces». La transformación más profunda fue la de Santiago Mendoza. La humillación se había convertido en una lección de humildad. Semanas después del concurso, buscó a Esperanza con una actitud diferente. Sin arrogancia, le pidió que le enseñara sobre la cocina tradicional mexicana. «Quiero aprender a cocinar con el corazón», le confesó. Esa petición fue el inicio de una amistad improbable y una sociedad culinaria
que prometía revolucionar la gastronomía, uniendo lo mejor de dos mundos y demostrando que los puentes más sólidos se construyen sobre el respeto mutuo. Los cambios se extendieron como una onda expansiva. La chef Isabela fue promovida a directora académica del instituto. Con el apoyo del señor Fernández, comenzó a reestructurar el plan de estudios para honrar las raíces mexicanas. Don Roberto Mendoza, el padre de Santiago, profundamente impactado, se convirtió en el principal patrocinador de un nuevo fondo de becas para estudiantes de bajos recursos. Mi hijo me enseñó que el dinero puede comprar educación, pero no puede comprar sabiduría, admitió en una entrevista. El instituto, antes un bastión de privilegio, comenzaba a ser un verdadero reflejo de la diversidad y riqueza de México. Mirar atrás y ver el camino recorrido me llena el corazón de una gratitud inmensa. Cada burla y cada obstáculo no fueron en vano. Fueron los ingredientes que le dieron un sabor más profundo a esta victoria. Esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez se sintieron pequeños. Por eso gracias. Gracias a todos los que creyeron, incluso desde la distancia. Si mi viaje te ha inspirado a no rendirte, te invito a suscribirte. Únete a esta familia para que juntos sigamos demostrando que las metas, cuando se cocinan a fuego lento y con mucho corazón, siempre se hacen realidad. Un año después, el cambio más visible en el instituto era el nuevo y exitoso programa llamado Cocina con Raíces. Codirigido por Esperanza y un apasionado Santiago, el curso se había convertido en el más solicitado. En la misma cocina donde Esperanza fue humillada, ahora se veía una escena extraordinaria. Jóvenes de orígenes humildes, becados por la Fundación Mendoza, aprendían a usar un metate ancestral junto a hijos de empresarios que manejaban una máquina de sous vide. La barrera de clase se había disuelto en el calor de los fogones, creando una nueva generación de chefs que entendían que la tradición y la innovación eran aliadas. La abuela Remedios se había convertido en una leyenda viva, una institución dentro de la institución. El instituto le otorgó el título de profesora honoraria de cocina ancestral mexicana. 2 veces por semana, la anciana se sentaba en un aula especial, rodeada de jóvenes estudiantes que la escuchaban con una reverencia que ningún otro chef podía inspirar. Con sus manos sabias y su voz llena de historias, les enseñaba los secretos que su madre y su abuela le habían enseñado. No solo compartía recetas, sino una forma de ver el mundo, transmitiendo un legado que ahora nunca se perdería. Una tarde, se celebraba el concurso interno de fin de semestre. Esperanza y Santiago eran parte del jurado. El platillo ganador fue la creación de una joven de un pueblo rural de la sierra, una de las primeras becadas del nuevo programa. La muchacha, con la voz temblorosa, explicó cómo su platillo honraba la receta de su bisabuela. Mientras la aplaudían, Esperanza y Santiago intercambiaron una sonrisa cómplice. Estaban presenciando cómo el ciclo se repetía, pero esta vez la historia era diferente. En lugar de burlas había aplausos, en lugar de humillación había una oportunidad. Habían logrado cambiar el sistema desde adentro. La escena final encuentra a Esperanza en su propia cocina experimental, un espacio que ella misma diseñó como un puente entre mundos. Trabaja en una nueva receta, una fusión audaz de ingredientes prehispánicos con técnicas de vanguardia que aprendió de Santiago. En la pared hay un cuadro con una frase que su abuela le bordó a mano. El sazón no se aprende, se hereda, pero la humildad se elige todos los días. Esperanza prueba su creación, y una sonrisa de satisfacción ilumina su rostro. Ha encontrado el equilibrio perfecto, no solo en su plato, sino en su vida, honrando su pasado, abrazando su presente y cocinando un futuro sin límites.